Segunda intervención francesa, 1861-1862. Causas. Las principales causas de la intervención francesa fueron los deseos de Francia por adquirir territorios en México, los problemas económicos de México, la suspensión del pago de la deuda externa, los problemas sociales de México. Contexto. En México se vivía una crisis social y económica, ya que, por un lado, el país estaba muy endeudado con Francia, España e Inglaterra, y por el otro lado, este acababa de salir de una guerra de reforma, la cual fue ganada por los liberales, causando así que la parte conservadora del país tuviese un gran descontento. Personajes de la intervención francesa. Los personajes más notables fueron: en México, Benito Juárez, el presidente; Ignacio Zaragoza, general al mando del ejército; Porfirio Díaz, general; y Manuel Doblado, embajador. Todos ellos tenían un pensamiento liberal. Inglaterra, Comodoro Dunlop, general al mando del ejército; España, general Prim, general al mando del ejército; Francia, Napoleón III, emperador; Conde Lorences, general al mando del ejército. Tenían un pensamiento conservador. Juárez, España, Francia e Inglaterra. En 1861, debido a la mala economía que tenía el país, el presidente Juárez se vio obligado a suspender el pago de la deuda con los países de Francia, España e Inglaterra, acto que ocasionó tensiones entre dichas naciones y México. Convención de Londres. En octubre de 1861 se dio la Convención de Londres, en la que participaron los países afectados por el cese del pago de la deuda de México. Su fin era tomar acciones contra México. ¿De qué trataba la Convención de Londres? Los puntos principales que se hablaron fueron: invadir de manera organizada México, hacer una comisión por el representante de cada país, invitar a Estados Unidos a formar parte de sus ideas y futuros proyectos. Esta oferta fue rechazada por Estados Unidos. 1867. Entrada triunfal. En 1867, Juárez entra a la Ciudad de México tras derrotar a Maximiliano, siendo gratamente recibido y siendo muy reconocido por ello. 5 de mayo. Tras llegar a un acuerdo con las naciones europeas, a excepción de Francia, estos últimos decidieron invadir México el 5 de mayo, teniendo como resultado de la batalla una victoria mexicana. ¿De qué trataba la Convención de Londres? Los puntos principales que se hablaron fueron: invadir de manera organizada México, hacer una comisión por el representante de cada país, invitar a Estados Unidos a formar parte de sus ideas y futuros proyectos. Esta oferta fue rechazada por Estados Unidos. Causas de la restauración de la República. Las principales causas de la restauración fueron: fusilamiento de Maximiliano. La tranquilidad en el país permitió mejorar la economía. Haber derrotado a los franceses. La prórroga en el gobierno de Juárez. Conformidad momentánea en la sociedad. Situación. Tras la victoria del presidente Juárez y la caída del Segundo Imperio Mexicano, el país se encontraba en un estado de solidaridad y aprecio hacia Juárez por la parte amable del asunto. Sin embargo, el país pronto se dio cuenta de que su crisis económica y empezaron a surgir nuevos problemas que en el futuro empeorarán con la muerte del presidente Juárez. Personajes. Algunos personajes más destacados fueron: Benito Juárez, presidente de México; Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, era liberal; José de la Cruz, Porfirio Díaz Morí, general militar, era liberal. 1867. Entrada triunfal. En 1867, Juárez entra a la Ciudad de México tras derrotar a Maximiliano, siendo gratamente recibido y siendo muy reconocido por ello. Reelección de 1867. En 1867, Juárez realiza una reelección, la cual ganó, y una vez hecho esto, orientó a su gobierno a restablecer la economía del país.
Reelección de 1871. En esta segunda ocasión, Juárez gana fraudulentamente, por lo que el general Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria. 1872. A la muerte de Juárez. A raíz de la muerte de Juárez, Lerdo se vuelve presidente teniendo un gobierno normal en el cual restauró el Senado. Ya en 1876, Lerdo intentó reelegirse, a lo que Porfirio Díaz se opuso, venciéndolo en las elecciones. Resto del mundo. Mientras todo esto ocurría en México, en el norte, Estados Unidos estaba terminando su guerra de sucesión, la cual la consolidaría como una nación primermundista y la impulsaría a volverse una potencia mundial de suma importancia. Consecuencias de la segunda intervención francesa: establecer un régimen monárquico, inicio del Segundo Imperio Mexicano, inicio de la lucha de Benito Juárez para vencer a Maximiliano de Habsburgo. De la restauración de la República, Benito Juárez no quería dejar la presidencia, la economía tuvo una mejora muy baja, Porfirio Díaz gana ser más reconocido, llevándolo esto en un futuro a ser presidente del país.